Bienvenidos al canal Mundo de Lectura Nunca Más. En esta ocasión les presentamos el capítulo 3 del audiolibro Aquí todos estamos muertos, de José Luis Trueba. En este capítulo titulado La noche final de Chuul, de la tradición tepehuana, se adentran en el terror y misterio de esta cultura ancestral. No te lo pierdas. Hay veces en que los diablos se salen del infierno y andan por el mundo sin que las personas se den cuenta de que caminan a su lado. Por ello, siempre hay que tener mucho cuidado con los desconocidos. Solo Dios sabe con quién se puede topar uno. De verdad, mi amigo, no se me ofenda. Yo no le hablo para insultarlo. Luego se ve que usted es un buen cristiano. Por eso le estoy platicando sin miedo y tengo la mano lejos de mi machete. Si fuera distinto, otro gallo ya nos habría cantado y andaríamos viendo de qué cuero salen más correas. No crea que yo soy muy macho, pero el filo de mi arma no le tiene miedo a la sangre. El hombre que me la regaló venía de muy lejos y su metal ya se había mojado con las almas de un kitmel. Lo que sí le digo, y por esta se lo juro, es que esos demonios son bien engañosos. Ellos se transforman en menos de lo que se lo estoy contando. Unos se convierten en los perros negros que tienen los ojos colorados, otros parecen catrines y charros. Aunque esos colmillos que apenas se les miran entre los labios nos avisan que vale más sacarles la vuelta. Y ahí donde la ve, tampoco faltan los que se vuelven personas como usted y como yo. Esos son los más canijos, los más malos que hay en toda la tierra. Claro que no abundan, pero Dios guarde la hora si nos encontramos con uno, porque con esos diablos no hay manera de protegerse y cuando uno se da cuenta de lo que son, ya es muy tarde para alejarse de la desgracia. Ya ve lo que le pasó a la mujer de don Eustaquio cuando estaba cerquita del río y oyó los chillidos de un escuincle recién parido. A cada berrido el corazón se le arrugaba por la lástima. Así que dejó lo que estaba haciendo y se fue a buscarlo, pues capaz que, por puritita hambre, sus padres lo habían abandonado para que se lo tragaran las bestias del monte. No me ve así. ¿Para qué negamos lo que todos saben? Si la miseria es grande, el cariño se acaba y, al final, nadie se quita el pan de la boca para dárselo a otro. Eso de echarle más agua a los frijoles es pura habladuría. El caso es que la señora paró las orejas y el llanto dirigió sus pasos. Así fue como encontró el bultito medio escondido entre la hierba. El zarapito que tenía encima se veía bueno y nomás se movía cuando el chamaquito echaba sus berridos. Capaz que a esa hora ya extrañaba el pecho de su madre. Cuando lo levantó y lo destapó para verle la cara, ella nomás oyó una voz ronca. «Yo no soy un niño», le advirtió y sin decirle agua va, le peló los colmillos. ¿Para qué le cuento lo demás? Un susto de esos nunca se cura. Pero si a la mujer de don Eustaquio le fue requete mal y sus almas se perdieron para siempre, lo que le pasó al buen Gavino sí que estuvo de la mismísima tostada. Esa vez sí se puso canijo y antes no se murió más gente. Al final, una docena de personas tuvo que llegar al camposanto para poder marcarle el alto a Chuul. Todo empezó en la fiesta del pueblo. Ese día, la pachanga estaba a todo lo que daba y la gente de los alrededores se dejó venir para darle gusto a los tragos y a los guaraches. El wiri de los mayordomos había agenciado una banda de las buenas. Fue suficiente para que San Sebastián estuviera así de lleno. Todos andaban contentos y el Gavino, como debe ser, ya se había echado sus tragos. Aunque todavía caminaba derecho y de su boca no se salían las tarugadas que siempre nos meten en problemas, es un hecho que ya andaba en voluntad y era capaz de hacer cualquier cosa para probar que era un hombre de a de veras. Los que lo vieron dicen que andaba con sus cuates y que cuando la miraron, todos se quedaron tiesos, como si un rayo los hubiera achicharrado.
Esa chamaca nunca se había asomado por esos rumbos. Y la puritita verdad es que estaba bien chula. Cualquiera pensaría que era hija de un mestizo o de uno de los güeros que se meten a la sierra con tal de encontrarse con el peyote. Y es que tenía las manos suaves, como si nunca hubieran tocado un metate. En los pies no se le adivinaban los callos amarillentos por la falta de guaraches, y la piel se le miraba blanquita. La sombra de la mariposa se les marcaba, ya a las que parieron tampoco les ensuciaba la cara. Ella era una doncella. Total, que ahí estaban. Los amigos del Gabino se empujaban de poquito para ver si se atrevían a palabrarse con la chamaca e iban a bailar a la plaza. Pero ya ve usted, como el Gabino andaba de sáquele punta, luego dio un paso adelante. Apenas le dijo 4 palabras y se la llevó al baile. Sus cuates nomás alzaron los hombros y pusieron cara de ya ni modo. Cuando se iban alejando, como quien no quiere la cosa, él le pasó la mano por la espalda y ella se dejó abrazar sin hacerle caras. La muchacha parecía fácil, pero la verdad era otra. Ahí estuvieron bailando, mientras que en los ojos de los otros muchachos se notaban los puñales de la envidia. Motivos no les faltaban. Sus hembras se volvían una sombra pálida cuando la recién llegada pasaba cerca de ellas. Como fuera, en ese momento, a Gabino no le importaban las miradas. El miedo a la ojeriza era menos fuerte que el cuerpo macizo de la chamaca que se hallaba entre sus brazos. ¿Para qué nos hacemos lo que no somos? Usted y yo sabemos que hay cosas que jalan más duro que un par de bueyes. Total, que se echaron toda la tanda. Cuando los músicos se callaron, luego se fueron para uno de los puestos que estaban más lejos de la iglesia. «Uno para mí y otro para ella», le dijo Gabino al hombre que estaba sirviendo los tragos. La chamaca no se hizo del rogar. Por el contrario, el sotol ni le chamuscó la garganta. La bebida, que era más clara que el agua y más fuerte que el aguardiente, se le pasó como si fueran un refresco de limón. Capaz que ella ya estaba curtida en esos asuntos. La música volvió a sonar y ellos se regresaron para darle gusto al gusto. Y no los vi, pero algunos dicen que esa noche, tantito después de que se acercaban los guarachazos, al Gabino se lo tragó la oscuridad. Vaya usted a saber qué fue lo que pasó en el monte, pero esa chamaca se quedó a vivir con él sin que tuviera que robársela y sin que el señor sacerdote les echara su bendición. Vamos, ni siquiera les llevaron su contento a los padres de la muchacha. Ellos nomás se rejuntaron y se acabó. Todas las cruces y palabras del cielo les venían guangas. Al principio Gabino estaba rete feliz. En los ojos se le miraban que sus noches eran muy largas y que las desveladas valían la pena. Por lo demás, se veía entero. No parecía como si le hubiera chupado a la bruja. Pero poco a poquito, la chamaca empezó a enseñar el cobre. Cuando la oscuridad se ponía más prieta y la luna tenía miedo de asomarse, ella se salía de su casa y volvía cuando el sol apenas se empezaba a mostrar entre los cerros. El horror a los nahuales no estaba en su cuerpo. Ella nomás se salía porque tenía que salir. Las primeras veces Gabino le preguntaba que a dónde se había ido, que por qué siempre llegaba toda entierrada y que por qué olía tan feo. Dios sabe que no le miento. En sus uñas se miraba la mugrosidad y la piel la tenía embarrada de una baba amarillosa que tiraba verde. Pero ella nunca contestaba. Solo se comía sus preguntas con los besos que le daba mientras Gabino le ayudaba a lavarse el cuerpo. Así pasaron varios meses hasta que él se acostumbró a sus salidas. Después de esto, a la muchacha le dio por dejar de comer maíz y frijoles. Ya no más quería puro arroz y ni siquiera salsa le ponía. Al Gabino se le hizo raro, pero como nunca le faltaban sus tortillas y el olor de epazote anunciaba cada día un caldo sabroso y espeso, tampoco le dijo nada. Le consintió con sus cosas, porque una mañana cualquiera la tiene. Ella es blanca, por eso no come frijoles. Mi vieja no quiere empritarse para quedar como nosotros.
le contó el Gavino a uno de sus cuates. El amigo, nomás por no andar discutiendo, le dijo que sí, y así siguieron las cosas mientras la luna cambiaba en el cielo. Al final, en San Sebastián nos acostumbrábamos a verla, y algunos hasta le agarrábamos cariño. Ella no parecía mala, nomás tenía sus detalles. Pero dígame usted, ¿quién no los tiene? Esos días eran igualitos a los de siempre. Algunos iban a la milpa y otros se metían al monte para cuidar a sus chivas y sus borregos, porque después de las fiestas nomás nos quedaban los recuerdos y el trabajo. Lo único raro era que las tumbas del camposanto amanecían todas rascadas y que los cadáveres se miraban desgarrados. Ahí estaban, tirados, con los ojos pelones y la guasnera caminándoles por el cuerpo. Ninguno tenía su hígado y sus muslos se veían mordisqueados. Eso estaba bien feo, pero a todos les valió una pura y 2 con sal. Seguro que un perro del monte o un coyote eran los culpables. Ya habían pasado otras veces, pero nunca tan seguido. El remedio no era difícil y lo conocíamos de sobra. Todo era cosa de que alguien se ofreciera a quedarse en el cementerio durante la noche y que, cuando el animal se asomara, le diera un plomazo en la mera maceta. Pero ya ve cómo es la gente, nadie se apuntó para eso y los muertos padecieron las desgracias. Usted me entiende, el muerto al foso y el vivo al gozo. Así siguieron las cosas, y aunque el camposanto no se miraba a ningún animal, una noche se soltó la desgracia. Un bebito desapareció de su casa. Su santa madre salió gritando como loca y el señor cura sonó la campana para llamarnos a todos. En nada nos juntamos en el atrio y nos organizamos. Unos se fueron por sus escopetas y otros fuimos a traer los machetes. El destino del robachicos estaba decidido. Después de que lo halláramos, nadie encontraría su cuerpo. Las barrancas siempre se tragan lo que se les echa, y ese desgraciado no se iba a salir con la suya. Esa noche lo buscamos y lo rebuscamos, pero por más que le hicimos, nunca pudimos encontrarlo. A ese niño se lo había tragado la oscuridad. Con decirle que don Anastasio, que es bien bueno para seguir a los venados en el monte, estuvo mirando el piso de la casa para tratar de encontrar las huellas de la mala madre que se lo llevó, pero no halló nada. El suelo estaba lisito, y ninguna marca anunciaba el camino de aquel que había agarrado. Pasaron los días y al final nos fuimos al cementerio acompañando a una caja vacía. Los de San Sebastián sabíamos que el chamaquito ya estaba bien muerto y que valía más hacer de su sepultura a que sus almas no encontraran un lugar para estarse sosiegas. Y entonces pasó lo que tenía que pasar. La tierra de la sepultura todavía nos apretaba por la lluvia cuando los chismes ya estaban a todo lo que daban. Se lo robaron unos gringos para llevárselo al otro lado, dijo doña Engracia con una voz que parecía más que convencida. No sea mensa, le contestó doña Rutila. Un nahual se lo cargó para comérselo en la noche. Y como seguro ya se lo imagina, tampoco faltaban las historias de todos los colores. Las blancas decían que ya era un angelito, las rojas que lo habían matado para darle de comer a los diablos, y las negras, bueno, ¿para qué le digo lo que no puedo decir? El caso es que todos hablaban, pero nadie sabía la verdad, aunque a lo mejor hay alguien que sí se la sabe. ¿Quién quita y usted se enteró de lo que pasó y por eso vino hasta acá? No, a mí se me hace que no. Más bien, imagino que usted no sabe nada y nomás quiere tomar el fresco mientras estamos conversando. Por más que hubiéramos querido, la verdad no pudo quedarse escondida y el mal tampoco se aplacó. Los niños del pueblo empezaron a desaparecer, primero uno, luego otro y después uno más. En menos de un año ya se había perdido 11 escuinclitos. Lo que hicieran sus padres de nada servía. Los mecates con los que lo amarraban amanecían sin nudos, las cruces que les ponían para que los cuidaran se convertían en fierros retorcidos y las cuentas de los rosarios se quedaban desperdigadas en los petates, todas quemadas y oliendo a charamusquina.
pero estaría la cosa que el señor sacerdote les fue a echar agua bendita a las casas con tal de que el diablo no se metiera. Pero sus rezos y sus bendiciones tampoco asustaron al mal. Las desgracias siguieron como si la liturgia valiera menos que un quinto de cobre. Tanta era la desesperación que los padres se pasaban los días rogándoles a los santos para que cuidaran a sus hijos, pero ellos ni metieron las manos. Solo nos dieron la espalda. A esas alturas no quedaba de otra. Los hombres les cortaron las cabezas a machetazos. «Estos santos no sirven», dijo don Anastasio mientras se limpiaba el sudor de la frente. «Vale más quemarlos para que los otros aprendan a cuidarnos». Ese día, el señor cura agarró sus cosas y se fue de San Sebastián sin que nadie lo viera. Él tenía miedo de acabar como los santos de la iglesia. Así que nos quedamos solos, lejos de la mano de Dios y la protección de los patronos. El miedo ya tenía la rienda suelta. Entonces, la gente que pudo se empezó a largar del pueblo. Las trocas llenas de triques se perdían en el camino, sin que nadie se atreviera a mirar para atrás. Los que se iban solo veían para abajo y nunca contestaban los adioses de los que se quedaban. Ellos ya estaban vencidos y ni siquiera procuraban las bendiciones de los que nos teníamos que quedar. Poquito a poco, las cosas abandonadas se empezaron a llenar de arañas. Sus hilos tejieron las trampas que atrapaban a las moscas que buscaban comida donde no había. Los vidrios se pusieron opacos por el polvo que se les pegaba y el silencio apenas se interrumpía por los pasos de los alacranes que se volvieron sus únicos dueños. En los cerros, los coyotes ya no aullaban para platicar con la luna. Para rematar, la tristeza se volvió espesa y la gente ya no más esperaba lo peor. En San Sebastián solo seguíamos los más amolados, los que no teníamos de otra más que quedarnos a esperar a la muerte. Allá, en los otros pueblos, no conocíamos a nadie que nos echara la mano y eso de volvernos limosneros en San Juan nos ardía en las almas. Por las noches, los que teníamos hijos nos quedábamos despiertos mientras los vidrios de los quinqués se ahumaban y las estrellas se dilataban en irse a sus casas. Todos teníamos los machetes en la mano y nuestras gargantas listas para pedir ayuda. Un solo grito sería suficiente para que los demás llegaran. Pero tampoco eso sirvió para nada. No hay gente que aguante muchos días sin dormir. Tampoco hay manera de gastar tanto en café. Y de pilón, no hay nadie que resista tanto tiempo con el Jesús en la boca. Pese a todo, ahí estábamos, peleándonos con la arena que nos ardía en los ojos y deseando que el mal se apareciera para que pudiéramos enfrentarlo. Lo que pasó la última noche no se podrá olvidar. Los gritos de doña Rutila quebraron el cielo y todos corrimos para su casa. La luz de las antorchas y las lámparas dibujaba los filos de los machetes. Las sombras coloradas nos remarcaban el odio en las caras. Lo único que nos importaba era emparejar las cosas y sacarnos las ansias de venganza. El que se robaba a nuestros hijos nos la tenía que pagar todas juntas. Llegamos y ahí mero la vimos. La chamaca que vivía con Gavino era el chubul que nos arrancaba a los escuincles. Como todos los diablos, nomás quería sentir la carne tierna mientras los chillidos se volvían la música que les recordaba al infierno. Al quedar descubierta, corrió para el monte y nosotros nos fuimos tras ella. A punto de alcanzarla, don Anastasio la apuntó con su escopeta y jaló el gatillo. La muchacha nomás se retorció tantito antes de caer para siempre. En la espalda tenía la herida que le robó la vida y que apenas nos pagó las desgracias. En eso, Gavino llegó corriendo y levantó el cuerpo con ganas de que sus besos lo revivieran. El marido de Rutila se le quedó viendo. «No te hagas», le dijo. «Tu vieja no tragaba arroz para ser blanca, nomás se lo comía porque se parecía a la gusanera que se alimenta de los muertos». Gavino trató de explicar las cosas. Luego, a gritos le pidió a la gente que se fuera y los dejaran con ella. Nadie hizo caso. En cambio, don Anastasio le arrebató el cadáver para buscar al niño de doña Rutina entre el rebozo, pero el chamaquito ya no estaba.
capaz que ya se lo había entregado al diablo para que se lo comiera. Gavino quiso quitarle el cuerpo de su mujer a don Anastasio, no lo hubiera intentado. La vida se le salió antes de que se le saliera el segundo jalón. Esa noche, las barrancas cenaron y 2 personas se fueron para siempre. Nadie vino a buscar a la chamaca y los familiares de Gavino prefirieron callarse. Es más, hasta se fueron del pueblo. Aunque está bien turulata, la esposa de don Eustaquio nos dijo que habíamos matado a 2 inocentes, pero ella no sabe lo que dice. Desde esa noche, ningún chamaquito ha desaparecido otra vez, y cuando llegan los fureños, siempre nos sentamos a platicarles lo que sucedió. Capaz que uno de ellos viene a buscar a la chamaca maldita. Fíjese, cada vez que los recibimos, luego nos ponemos bien hachas para ver cómo son y saber si el mero diablo los mandó. Tienen que ser blanquitos, sus greñas han de tirar agüeras y sus ojos deben ser engañosos. Esas señas son suficientes para que los llevemos a la iglesia y los entreguemos a nuestro Señor. Y ahorita que lo estoy mirando nomás, me viene a la cabeza una pregunta. ¿De dónde salió tan güerito usted? Gracias por acompañarnos en esta lectura en Mundo de Lectura Nunca Más. Espero que hayas disfrutado de este tercer capítulo de Aquí todos estamos muertos, por el gran autor José Luis Trueba Lara. Hasta nunca.